Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural y garantizamos el acceso a la seguridad social. Brindamos prestaciones por desempleo. Fomentamos y ofrecemos capacitaciones a los trabajadores y empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Seguimos. Caminamos. Avanzamos. A pesar de un contexto adverso en el país y en el mundo, el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba no se detiene. Este 2021, en su quinta edición consecutiva, la producción de Córdoba volverá a demostrar que la sostenibilidad es una bandera que flamea más fuerte que nunca. Los 10.800 productores agropecuarios que en 4 años le dieron vida a las BPAs cordobesas son una clara muestra de que la producción y la innovación van de la mano con el compromiso social. Planeta, persona, prosperidad. El equilibrio entre estos 3 ejes que definen los objetivos de desarrollo sostenible será el horizonte este año. Cuidar el planeta, apuntar a la prosperidad, definirnos como personas. 5 años de buenas prácticas agropecuarias, un lustro para la mayoría de edad, de una idea que fue acción y de una acción que hoy es realidad. Un programa consolidado. Una sinergia público-privada que se fortalece. Una mano tendida que afianza lazos, sosteniendo lo probado, incorporando propuestas, mejorando cada vez más. Tenemos otro desafío en puerta, una nueva oportunidad para demostrar de lo que somos capaces, con responsabilidad, cuidándonos, pero cumpliendo con la premisa de producir alimentos y ser el gran motor que empuje hacia adelante. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2021. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, ahora sí, nuevamente les doy la bienvenida formal a este nuevo viernes de Buenas Prácticas en el Tambo, cadena productiva. En el día de hoy vamos a estar abordando temática relacionada con el manejo de maquinaria. Nuevamente les recuerdo, parezco un disco rayado, pero es muy importante que nos dejen sus datos en el chat para poder corroborar la asistencia, que reciban los certificados, que reciban el material. Si hay más de una persona viéndolo junta, también puede ir dejándonos esa información en el chat. Bueno, sin mucho más para decir, vamos a dar comienzo a la jornada. En el día de hoy les va a estar dando la bienvenida, como nos tiene acostumbrado siempre alguna autoridad, el licenciado Martín Gileta, director interino del INTA Manfredi. Martín, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, María Sol. Buenos días a todos. Gracias. por convocarme, hacer la apertura formal de este ciclo
que es realmente importante, sobre buenas prácticas en tambo, y en particular este encuentro, entiendo el 14º, sobre uso de maquinarias agrícolas. De manera de que les deseo que tengan todos una excelente jornada, que sea de muchísimo provecho, éxito a los disertantes de INTA que hoy van a estar compartiendo con ustedes sus conocimientos sobre este tema tan clave de los sistemas que es la maquinaria. De manera que buena jornada para todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Martín. Agradecemos tu presencia, tus palabras. Recordamos que este ciclo lo estamos llevando a cabo el RENATRE, el INTA, y también está el Ministerio de Agricultura de la provincia. Para dar comienzo a la temática del día de hoy, que le damos la bienvenida a la ingeniera agrónoma Silvia Olivo, que es magíster en producción animal de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja en el INTA Manfred, en el área de producción animal, tiene un grupo de trabajo de recursos forrajeros. Bueno, ella nos va a estar haciendo una introducción general en la temática del día de hoy, haciendo foco principalmente en la siembra de alfalfa y maíz. Silvia, te damos la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Voy a pasar a compartir pantalla, así damos comienzo a la presentación. ¿Les parece? Excelente. Si alguno tiene un problema que no escucha o no ve, nos puede decir en el chat que los vamos a estar leyendo, y así como si tienen alguna pregunta, también la pueden ir realizando, que como siempre nos está acompañando el ingeniero agrónomo Sergio De Quino, que va a estar leyendo las consultas de ustedes en el transcurso de toda la jornada. María Sol, disculpa que te interrumpa, quería hacer una perdón. aclaración. Perdón, Rodrigo, me olvidé. Rodrigo, te doy la bienvenida también, que nos va a estar haciendo un aporte. Perdón, Rodrigo. Bien, simplemente les quería recordar, soy parte de la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba, y debido a que el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2021 se va a acreditar hasta el 30 de septiembre, hemos puesto un link allí para todas aquellas personas, ¿no es cierto?, productores, trabajadores rurales, profesionales y toda persona física que se encuentra produciendo en la provincia de Córdoba, adheridos al programa BPA, pueden acreditar la práctica del día de hoy rápidamente. Están acreditadas todas las capacitaciones hasta el día de la fecha, y voy a poner unos teléfonos de contacto por cualquier inquietud o problema en la carga del programa BPA que hayan tenido o tengan al proceder con la misma. Simplemente era ello, y quería recordarles que la capacitación es sobre la persona física, o sea que el quit que acredita la capacitación es el quit personal de cada persona, y tiene que tener el CIDI en la provincia de Córdoba esa persona para que pueda acreditar las horas de capacitación en dicho programa. Simplemente le quería recordar la fecha. Tenemos hasta el 30 para cerrar las prácticas y acreditarlas en el programa provincial. Nada más que eso, disculpen la interrupción, y Silvia, adelante con la disertación que estamos esperando por ello. Perdón, Rodrigo, muchas gracias. Así como dijo Rodrigo, recordamos que el formulario es únicamente para acreditar las horas BPA. Eso no quiere decir que ya esté asentada su asistencia, así que dejen igual la información en el chat y aprovechen el formulario, así se le acreditan las horas rápido. Bueno, Silvia, ahora sí te doy la palabra. Bueno, mi charla un poco es a modo introductorio, mostrando un poco lo que se va a ver durante esta jornada y la jornada siguiente, donde se va a tratar el uso de la maquinaria en el tambo. Yo hoy voy a dar como un recorrido general, haciendo foco en lo que es la parte de la siembra de alfalfa y maíz, y después, la semana que viene, vamos a tener a otros dos técnicos que van a estar hablando más de la parte de cosecha del forraje propiamente dicho. Entonces, un buen tambero debe ser, antes que nada, un buen agricultor. Me gustó empezar con esto, con esta frase, porque para producir leche necesitamos ser eficientes cosechando forraje.
pero para cosechar ese forraje primero hay que sembrarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, una buena siembra va a ser el punto de partida para que después ese forraje de manera directo a través en el campo o a través de la confección de heno o reservas, que pueden ser silajes también, puedan ser utilizados a través de la cosecha del mismo para lo que es la producción de leche. Esa producción de leche nos va a generar una cantidad de efluentes que tienen que de alguna manera volver al sistema productivo para ser utilizados como fertilizante y cerrar así el ciclo de lo que comúnmente se conoce la economía circular de los nutrientes dentro de un sistema. Pero ningún sistema funciona de manera correcta si no está contemplado y no está capacitado de manera adecuada el recurso humano. Entonces, un poco la idea de esta capacitación es llevar aspectos prácticos a lo que es, y técnicos de la cuestión de la maquinaria en el campo. Vamos a empezar con el primer eje, que es la parte de las siembras, y lo dividí por estaciones. ¿Sí? ¿Qué sembramos en el otoño? Bueno, en otoño generalmente tenemos la siembra de la alfalfa, que se siembra en marzo y abril. Durante otoño e invierno la vemos así, en el lote, está creciendo, las plantas son muy chiquititas, y en la primavera, a mediados de septiembre, octubre, podemos encontrarnos, si el año fue bueno y si llovió y demás, con este tipo de cultivo. Pero hay una gran diferencia. Si hacemos las cosas bien, es decir, si calibramos la maquinaria, que después lo vamos a ver con Fernando de manera adecuada, podemos llegar a tener esto que denominamos una buena pastura, en la que tenemos la cantidad de plantas por metro cuadrado necesarios para que ese cultivo nos acompañe la mayor cantidad de años posibles. O nos puede pasar esto, que no tuvimos una buena siembra, entonces arrancamos con un cultivo que tiene un stand de plantas inferior. Una aclaración: cuando tenemos un cultivo de alfalfa que tiene menos de 100 plantas por metro cuadrado, las producciones caen marcadamente y hay que replantearse la renovación de esa pastura. Ahora bien, ¿y por qué hacemos foco en lo que es la siembra de alfalfa y demás? Porque es una semilla, y tiene muchas limitantes, y ahora les voy a mencionar por qué. Porque es una semilla muy chiquita, como se ve acá en la imagen, tiene escaso nivel de reserva, es decir, tiene poca fuerza la semilla para poder germinar, por eso tiene que estar sembrada a una escasa profundidad de siembra, para que pueda salir lo más rápido posible. Y a su vez tenemos como la contrapartida, que en el mercado no hay maquinarias destinadas o preparadas para sembrar pasturas. Entonces tenemos que usar las sembradoras de granos finos, que vienen con cajón alfalfero, pero tenemos que regularlo de una manera adecuada para generar una buena siembra. Todas estas limitantes llevan muchas veces que el cultivo presente una baja eficiencia de implantación, es decir, que de la cantidad de semillas que nosotros ponemos en el lote, para que crezcan, solamente puede llegar a crecer el 50%. ¿Sí? Después más adelante vamos a ver cómo, manejando la densidad de siembra, podremos mejorar eso. Ahora bien, si bien tiene esos principales limitantes, como les mencioné al principio, también es un cultivo que tiene la capacidad, debido al sistema radicular que presenta, nosotros partimos de esto, después a los 7 meses podemos estar en esta situación, y esto que vemos arriba está soportado o sustentado en la parte de abajo, digamos lo que nosotros no vemos, por una raíz que tiene la capacidad de extraer agua a profundidades que otros cultivos no pueden. Entonces pasa muchas veces que estamos en un periodo de sequía, y sin embargo vemos que la alfalfa crece cuando otros cultivos no están creciendo. Más allá de que tenemos temperatura y tenemos radiación, sobre todo, y buena luz en primavera-verano, también tienen la capacidad de poder llegar, hasta en algunos casos, cuando no tenemos limitantes del suelo, hasta los 6 metros para extraer agua, ¿sí? En comparación con un cultivo de maíz, que la profundidad máxima a la que pueden alcanzar sus raíces es de 2 metros. Si bien estamos hablando de un cultivo que es anual y otro es perenne, vale marcar esa diferencia de la importancia que cumple el cultivo de alfalfa en un sistema.
Durante el momento de la siembra se define el 70% de las producciones futuras. Es decir, si hacemos bien las cosas, estamos definiendo casi un 70%. Entonces, con el grupo de trabajo, lo que hemos desarrollado una serie de recomendaciones que nosotros denominamos Alpha Tips, que incluyen, bueno, la fecha de siembra, que ya habíamos hablado que era a principio de otoño. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el cultivo antecesor. ¿Cómo voy a entrar a sembrar esa alfalfa? El mejor cultivo antecesor sería una moda para arroyos, que siembro en primavera-verano, y después en el próximo otoño ya siembro la alfalfa. Puede ser un trigo, que lo siembro en el otoño-invierno, dejo descansar el lote, y después entro temprano a sembrar la alfalfa. Una soja de ciclo corto, y un maíz para silaje. Pero tenemos que tener en cuenta que si es un maíz para silaje, tenemos que dejar bajo nivel de cobertura, ¿sí? Porque vuelvo siempre a lo mismo, es una semilla muy chiquita y que necesita emerger rápidamente. Otro de los alpha tips necesarios a conocer es que a los 90 o 120 días de la siembra debemos tener en el lote, y eso la forma de cuantificar eso es contando, entre 250 a 350 plantas por metro cuadrado. Eso se va con un aro de 1/4 de metro cuadrado, los que suelen usar para medir pasto, para medir forraje. Se excava en esa superficie y se van contando las plantas. Si hacemos 4 aros de esos, tenemos 1 metro cuadrado. La densidad de siembra, para lograr esta cantidad de semillas en este tiempo, la densidad de siembra, vamos a tener que estar sembrando entre 16 a 20 kilos de semilla peleteada. La semilla peleteada es una semilla que está protegida para que la semilla de alfalfa pueda crecer de mejor manera y más rápido. Y en cuanto también a lo que es el sistema y a la profundidad de siembra, que es otro aspecto muy importante, puede ser directo convencional, dependiendo cada situación, eso se debe evaluar en cada situación particular, y la profundidad de siembra no debe ser mayor al centímetro, centímetro y medio. ¿Sí? A la medida que nos vamos más a mayor profundidad, la emergencia se va a dificultar. Y en cuanto a al distanciamiento entre hileras, que nosotros la tenemos que sembrar para tener las mejores producciones, es sembrarlas en líneas paralelas entre 15 y 17 centímetros. ¿Sí? Que comúnmente son las sembradoras de grano fino que se usan para trigo. Sin embargo, como no hay máquinas preparadas para eso, lo que se hace muchas veces en el mercado, se utilizan máquinas que están distanciadas a 20 centímetros. Entonces, como la producción se ve resentida, muchas veces lo que se hace es cruzar tipo sesgo o tipo siembra raviol. Se han hecho varios estudios en diferentes partes del país, y como el resultado que arroja es que la producción es igual cuando se cruza o se sesga si estamos sembrando a 20 centímetros de distancia. ¿Sí? Ahora bien, eso un poco, digamos así, en líneas generales. Ahora Fernando lo va a puntualizar más con el tema de la maquinaria, con lo que respecta a lo que es siembra de alfalfa. Otro de los cultivos que también podemos estar sembrando en otoño son los verdeos de invierno, que podemos usar como pastoreo directo, o aquellos que los destinamos para picar. Generalmente, digamos, en esta zona muchas veces se suele, dependiendo de las condiciones de humedad que tenemos, puede ser, por ejemplo, un ryegrass, que lo sembramos en marzo, abril, poco más adelante nos podemos ir también. Esta sería la situación en otoño-invierno, y este sería el momento de corte para luego embolsar. Ahora ya pasamos a las siembras otoñales. De las siembras otoñales pasamos a lo que son las siembras de primavera, y ahí tenemos que empezar a pensar cuáles van a ser las reservas que nosotros tenemos que generar para después pasar el próximo invierno, donde tenemos menor cantidad de pasto por las condiciones de temperatura, humedad y radiación, y llega el momento entonces de la siembra de maíz o el sorgo para picado. Esto es básicamente a nivel esquemático. El ejemplo de una sembradora de grano grueso. Durante esta primavera-verano tenemos el cultivo en crecimiento, vamos a tener un momento óptimo de picado, y el picado propiamente dicho. Bien, entonces,
Con lo que respecta a las sembradoras, tenemos sembradoras de grano fino, y esos sembradoras de grano fino pueden tener un cajón alfalfero, cajón para pasturas, que es la que vamos a usar para sembrar la alfalfa, o a las semillas que tengan menor tamaño, y los verdeos de invierno. Y después tenemos las sembradoras de grano grueso, que son las que vamos a usar generalmente para sembrar maíz. Pasando ya a lo que es ahora la otra parte del esquema que mostré al principio, que es lo que es cosecha del forraje. Una vez que llegamos al primer momento de utilización del cultivo de alfalfa, o en los cortes sucesivos, vamos a tener un momento óptimo de cosecha de ese forraje, que es entre un pre-botón floral y un 10% de floración. Más o menos vamos a estar en esos rangos, porque vamos a apuntar a lo que es la calidad del forraje. Vamos a cortar con una segadora. Después, en el caso de hacer, vamos a pasar el rastrillo para poder andanar, y posteriormente vamos a efectuar la realización de los rollos. De la misma manera, cuando hablamos ya sea de silajes de verdeo de invierno o de picado de maíz, en el caso del verdeo de invierno vamos a cortar con una segadora, y después se va a hacer el proceso de picado y confección del silaje. De la misma manera vamos a hacer con el silo de maíz. Ahora bien, ya sembramos de manera correcta, ya realizamos la cosecha del forraje. Va a llegar un momento donde vamos a poner el foco en lo que es la producción de leche. Digamos, venimos haciendo bien esas cosas, también tenemos que preparar de manera adecuada esa ración que le vamos a suministrar a los animales, para que todo el trabajo y todo el esfuerzo que venimos haciendo anteriormente se vea reflejado realmente en lo que es la producción de leche, que en definitiva es el cheque que nos llega a fin de mes. Hasta acá llegaría un poco lo que fue la parte introductoria, y haciendo como un repaso muy rápido de las maquinarias que se utilizan en los sistemas de producción lechera. Cualquier duda, consulta, estoy a su disposición. Te voy a hacer una consulta, Silvia. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, me pareció excelente la primera o segunda filmina cuando dijiste los tips de las maquinarias para el tambo. Pensando que la capacitación está dirigida a operarios, y donde las responsabilidades, particularmente muchas veces del momento de la siembra, el momento de los picados, el momento de uso de la maquinaria, la tiene el responsable del establecimiento, básicamente el productor, digamos, que es el que percibe el cheque, como decís vos, para después pagar todas las cuentas o distribuir los sueldos entre el personal. ¿Qué mensaje le podrías dejar vos al operario que hoy está escuchando acá respecto a cómo puede colaborar para que sea más eficiente el uso de todas estas maquinarias en pos, digamos, de la mejor productividad del sistema, y obviamente que impacta en el cheque de la leche, y ese cheque de la leche se traduce en mejores remuneraciones en la mayoría de las veces? Sí, para mí una de las maneras es, entendiendo la importancia de la primera diapositiva, digamos, que mostré, digamos, que como que todo vuelve en el sistema, la importancia de la capacitación, y saber o comprender en algún momento, por ejemplo, si se contrata el servicio de siembra o de cegado, entender qué cosas poder mirar, cuáles serían los puntos de control, o qué cosas, de la misma manera que cuando se está en la sala de orden y se sabe que, hay que mirar esto y esto, si la leche no viene con buena calidad, hay que mirarte estos puntos y estos puntos para revisar, digamos, de la maquinaria a través de la capacitación. Y un poco es la idea, digamos, de esta jornada, es decir, ¿qué tengo que mirar yo para saber si más o menos, digamos, vamos haciendo las cosas se están haciendo de la manera correcta? Y si yo voy y veo que no están así, tener los elementos, o poder hablar con el productor y decir, che, mira, me parece que hay que modificar esto y aquello, porque todo eso, en definitiva, nos va a repercutir en ser más o menos productivo.
Hoy hay mucha maquinaria contratada, específicamente para lo que es siembra y picado, digamos, en la cual se nota en algunas veces hasta del desentendimiento, muchas veces del productor, porque, digamos, confía tanto en el contratista, que hace tantos años mejor que le viene haciendo las tareas, que por ahí pecan, digamos, de confiado. Entonces, esto que estás diciendo vos y por ahí hacer un hincapié con los que están en el campo todos los días, que son los operarios, está bueno para que realmente ayude a solucionar muchas veces la problemática que tienen los sistemas. Y por ahí no pifiar en una siembra de alfalfa, que es muy costosa, no pifiar en una alimentación a través de un mixer, porque también eso impacta directamente en la productividad de la vaca lechera o la recría. Así que bueno, me parece bien los comentarios, Silvia. Tenemos que tener en cuenta, yo acá no lo puse para no hacerlo como muy largo por ahí, pero el costo de sembrar una hectárea de alfalfa está alrededor de los $300 por hectárea, quizás ahora puede ser un poco más. Entonces, como yo siempre digo, sembrar alfalfa es una inversión, y es una inversión que si no sale como la pensamos, se paga, y digamos, hay que pagar igual, ¿no? Porque la semilla hay que pagarla, al contratista hay que pagarlo y demás, pero después vamos al lote, y vamos a tener esa imagen que yo mostré al principio, de una pastura que tiene pocas plantas. Entonces, si yo tengo una pastura que tiene pocas plantas, tengo menos productividad, se me va a llenar de malezas, voy a tener que empezar a utilizar mayor cantidad de agroquímicos, o los rollos o el silaje que quiera hacer no va a ser de calidad. Entonces todo eso termina otra vez en lo mismo, en un alimento que no va a ser de adecuada calidad para producir leche, que en definitiva, yo siempre digo esto de que hay que ser buenos agricultores para poder ser buenos productores lecheros, porque si bien producir leche también es todo, digamos, una estrategia, como yo siempre digo, y hay que tener un conocimiento muy especial sobre el tema, ser un buen agricultor también es muy importante para que eso se vea reflejado en todo el sistema. Acá Elber hace un comentario, Silvia, que yo creo que aporta lo que venís diciendo vos y que venimos charlando, en la cual que dice que la eficiencia en el uso de la maquinaria, dice, son interesantes los datos que los fabricantes muchas veces aportan, donde el 60% de la tecnología la aplican las máquinas y las herramientas. Entonces, bueno, Elber es docente de secundario, así que por eso yo creo que hace este aporte importante. Habría que remarcar la necesidad de trabajar para que jóvenes y operarios del sector agropecuario terminen el secundario. Eso sería una forma de ayudar en esta mirada que hay que tener muchas veces todos los días en el campo, como venís comentando. Y acá hay una pregunta de Carlos, que seguramente la va a responder la semana que viene Gastón y Federico, en la cual dice: ¿cuál es la pérdida por cortar alfalfa con maquinaria que no corresponde utilizar? Pero me parece que va a quedar para la semana que viene esa. Silvia, ¿qué opinas? La dejamos para la semana que viene. Lo que sí vuelvo a marcar es esta cuestión de que, como vos decías, Sergio, hoy la mayoría de los productores o contratan el servicio o muchos compran ya el heno producido, que eso lo va a mencionar un poco después Gastón. Bueno, también poner el foco en la calidad de lo que se está comprando, y cuando llega el contratista en el patio, de decir, bueno, che, ¿qué tengo que mirar de la máquina? ¿Cómo están las cuchillas? ¿Cómo está la presión de las ruedas? Bueno, todo lo que vamos a ver ahora con Fernando. Conocer eso, por lo menos, sabemos cómo vamos a arrancar la siembra y qué podemos mejorar o no, o si tenemos que en la próxima campaña tomar otra decisión sobre eso. Pero creo que eso es un poco lo más interesante de todo eso. Esta es una pregunta para vos, Silvia, de Cristian. En un sistema 100% pastoril, dice, ¿qué porcentaje del total hay que tener con alfalfa? O sea, ¿cuánto es el porcentaje de alfalfa en un sistema 100% pastoril? Vos que sos gran alfalfera. Generalmente lo que se habla en un esquema de rotación, el porcentaje de alfalfa va a estar alrededor de un 60%. Del total de tu explotación, vos tenés que tener un 60% de alfalfa y un 40% de los lotes liberados para hacer verdeos de invierno o verdeos de verano.
Y ese 60% que vos tenés que tener de alfalfa, tenés que tener alfalfa de primer año, de segundo año, de tercer año o de cuarto año. Digamos, tenés que tenerlas repartidas. ¿Por qué? Porque las producciones van cambiando a lo largo de, digamos, del ciclo productivo de la alfalfa. El primer año por ahí te produce menos porque todavía se está implantando, el segundo y tercer año son los más productivos y ya el cuarto año empieza a decaer. Entonces tenés que tener un esquema de rotación de tus lotes donde cada 3 o 4 años a ese lote vuelva alfalfa. ¿Sí? Y otro punto importante que te va a ayudar en eso es la forma en que vos suministres esa alfalfa. Una cosa es hacerle un pastoreo rotativo y mandar las vacas a que ellas cosechen el forraje, ahí va a haber una eficiencia puede llegar a haber una eficiencia del 50%, 55%, pero si vos a ese sistema pastoril le sumás el segado de la franja, o sea, el corte con una segadora es mejor que una hélice porque no daña a la planta, al rebrote, no tenés un retraso en el rebrote posterior. Ahí estás pasando de una eficiencia de cosecha del 55-60 a un 75 o 80%. ¿Sí? Porque la vaca va y come lo que está cortado. Y en la medida que complejizas el sistema, bueno, ya pasas a una ración suministrada en un mixer y demás. Esta pregunta, Silvia, refleja la diversidad que son hoy los sistemas productivos lecheros en la Argentina, ¿no? Desde un 100% pastoril, como está preguntando Cristian, hasta sistemas, el 100% confinado. Así que bueno, en la diversidad se crece. Así que bueno, muchas gracias, Silvia. En ese sentido, y creo que el cultivo de alfalfa es un cultivo muy noble por todas las cosas que mencioné anteriormente, y la calidad que tiene el cultivo y el potencial que tiene para producir leche. Creo que hay espacio para todos los sistemas productivos, eso hay que ajustarlo a cada productor, a cada necesidad. Y cada campo tiene que tener su sistema productivo con su raza de vaca y ver qué es más eficiente para cada uno de ellos. Esa es mi opinión personal con respecto a los sistemas de producción lechera en la Argentina. Tenemos muchos climas, es muy grande la Argentina, entonces creo que tenemos posibilidades de ir adecuándonos en función a cada región en la que nos encontremos. Gracias, Silvia. Le vamos a dar lugar a Fernando, así arranca, porque si no los van a retar el profesor a ustedes en el curso que están haciendo. Bueno, Silvia, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida al ingeniero agrónomo Fernando Escaramuza, que es magíster en producción vegetal de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el INTA Manfredi como coordinador del proyecto Desarrollo y Aplicación de Tecnologías de Mecanización, Precisión y Digitalización de Agricultura. También es docente en diferentes diplomaturas vinculadas a la agricultura. Nos va a estar hablando sobre consideraciones a tener en cuenta para lograr una buena siembra. Fernando, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, estuve escuchando un poco la presentación y las preguntas que hicieron y está muy bueno y me dan pie justamente para un poco hablar acerca de la eficiencia que tenemos que tener o los cuidados que tenemos que tener al momento de llevar adelante una siembra, tanto sea de alfalfa como de maíz. Son dos cultivos que son pero muy delicados. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que trabajar en lo mejor posible para la puesta a punto de la maquinaria que se va a encargar de llevar adelante la siembra de estos cultivos que son tan importantes en un rodeo de tambo, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a comenzar y siempre tenemos esta frase que ya nos había dejado un legado el ingeniero Mario Braccini, y decía que siempre una buena siembra comienza con una buena cosecha. ¿Y por qué? Porque más allá de estar cosechando grano, de cosechar información a partir de los mapas de rendimiento, también estamos preparando la cama de siembra, y entonces ahí es cuando empieza a jugar un papel importante la fecha en que se libera el lote, la cantidad de rastrojo, el control de malezas previo y las condiciones de humedad. Y esto justamente es clave para cualquiera de los dos cultivos. Recién hablaba Silvia acerca de cómo era la fecha de siembra
cuál era el mejor cultivo antecesor y nos hablaba de la MOA justamente, pero podemos tener otros cultivos antecesores. Entonces lo interesante es ver cuándo dejamos libre el lote, porque justamente vamos a tener que juntar agua y la fecha de siembra es en otoño, y si nos retrasamos en ese otoño, muchas veces perdemos agua en el lote, y cuando perdemos agua en el lote, después nos pasa como esa imagen que nos mostró, en donde el alfalfa no viene como corresponde, ¿no es cierto? No es lo mismo en el caso del maíz, y ahí tenemos siembras tempranas o siembras tardías, en donde tenemos que tener presente, por supuesto, la humedad que recargo en el perfil. Sabemos que los inviernos nuestros no son los más llovedores, al menos en toda la zona pampeana o núcleo, digamos, en donde se realiza el cultivo de maíz. Y por supuesto, en las cuencas lecheras que hoy tenemos, tan importantes como son Villa María, como son San Francisco y todos sus alrededores, ¿sí? Entonces, podemos ver el tema de que hablamos en cuanto al espaciamiento entre líneas, y Silvia nos habló muy bien acerca de cómo sembramos, si sembramos cruzado, qué pasaba, y nos decía que, bueno, que tenemos menos, la producción es igual, pero bueno, ahí la producción, más allá de ser igual, podemos tener mayores costos de semillas, mayor costo de lo que es el gasto de siembra, ¿no es cierto?, de todo lo que es consumo de combustible, por ejemplo, y bueno, y si vamos a todos los aportes más adelante de lo que es el carbono, ¿no es cierto?, el consumo y el bien ambiental que podemos llegar a hacer, es peor todavía. Entonces tenemos que insistir, digamos, en una buena siembra sin cruzarla nomás. Y vamos a realizar este trabajo en menor tiempo, y justamente más que especial justamente para los sistemas en donde tenemos digamos, prestación de servicios. Y bueno, en el caso del maíz, no, en el caso del maíz ya sembramos a 52 centímetros, hay algunos ensayos hechos a menor distanciamiento que no han mostrado diferencias significativas, o sea que el distanciamiento del maíz podemos hablar tranquilamente que es de 52 centímetros. Nos habían comentado de que no tenemos una sembradora de alfalfa aquí en Argentina, o sea, alguien que se dedica a fabricar sembradoras de alfalfa o de pasturas, y generalmente utilizamos estas sembradoras de grano fino que tienen un cajón de pastura, y ese cajón de pastura tiene un distribuidor y un tubo de bajada. Ahora, el resto de la máquina es muy similar, ¿sí? ¿Y qué pretendemos de una máquina o de un tren de siembra? Nosotros lo que queremos a través del tren de siembra ese es poder cortar el rastrojo, y en este caso vamos a estar hablando de cuchillas, es el único lugar en donde vamos a hablar de cuchillas, y lo que tenemos que lograr a través de esta cuchilla es cortar el rastrojo y realizar una microlabranza. Por supuesto, después muchas veces debemos ubicar el fertilizante en la línea, y ubicar después las semillas, y acá hablamos de discos, ya no hablamos más de cuchillas, hablamos de discos, y estos discos son los encargados de abrir el surco, y por supuesto después está el distribuidor encargado de distribuir la semilla, y hay una colita o una ruedita que se encarga de contactar la semilla. Y por supuesto después vamos a ir viendo si tenemos que cerrar el surco o si lo tenemos que tapar al surco. Y esto es muy importante, ¿no? Son todas claves que vamos a ir viendo en toda esta presentación. Acá, bueno, vamos a hablar de cuchillas, y dijimos que este es el único lugar en donde hablamos de cuchillas, y las cuchillas son encargadas de realizar la microlabranza. Generalmente estas son onduladas, ¿sí? de ondulaciones tangenciales, que son muchas veces simétricas o asimétricas, eso es independiente de la fabricación, independiente del número de ondas que tenga, pero hay otros lugares u otros sitios que necesitan de otro tipo de cuchillas, como por ejemplo estas tipo bubble, en donde lo utilizamos en suelos más pesados, ¿sí? o estos sistemas que estamos viendo en este lugar, en donde tenemos estas barritas apretadoras de rastrojo, ¿no? Que nos ayudan a mejorar el corte en el caso de que tengamos muchos rastrojos en superficie.
Lo interesante de este tipo de cuchilla es que las ondas entran perpendiculares al suelo y salen paralelas al suelo, ¿sí? De manera tal de que si nosotros sembramos a alta velocidad, todo este terreno va a ir siendo explotado del surco y por supuesto va a salir hacia afuera, y ahí tenemos todo lo que es humedad, la mejor fertilidad y todo. Entonces, bueno, tenemos que ser cuidadosos en cuanto a la siembra. Por supuesto, hay mejoras en cuanto a sembradoras para sembrar a mayor velocidad, y justamente han mejorado también este tipo de cuchillas y son diferentes, en donde justamente mejora en este sentido. Ese corte que se realiza, después cuando sale este tipo cucharita, digamos, lo que hace es explotar menos el surco y poder sembrar a mayor velocidad. Continuamos. Bien, hablamos de la cuchilla, ahora vamos a ver, y esto es importante, de cómo se regulan cada cosa. Y hablamos de alguien que participa mucho en nuestros sistemas, que es el contratista. El contratista, él hace su trabajo, puede hacerlo bien o puede hacerlo mal, ¿sí? Lo importante es que no debemos, digamos, confiar plenamente en esa persona, y Mario siempre nos decía, todos somos buenos, pero si nos controla somos mejores. Entonces, siempre tenemos que saber cuáles son los parámetros, cuáles son las formas de regular la maquinaria. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que ir al lote y controlar a ver cómo está realizando esa labor y si nosotros estamos de acuerdo a cómo la está realizando, ¿no? Es un buen amigo el contratista, pero siempre tenemos que estar de acuerdo en la labor, cómo la estamos realizando en nuestros lotes. Entonces, para regular esto, muchas veces vemos que las cuchillas trabajan hasta las masas, como es común escuchar en la jerga en el campo, ¿sí? Y ahí es donde vemos que las cuchillas, al trabajar hasta las masas, lo que hacen es, digamos, remover mucho el suelo y impedir el ascenso capilar del agua, o sea, se corta como ese flujo de agua que tenemos en ascenso, y tiene menor posibilidades de embeberse las semillas que estemos sembrando, ya sea maíz o sea alfalfa. Y hay algunos que son más o menos sensibles a esto, pero en realidad tanto en el caso del maíz como en el caso de alfalfa son muy sensibles. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo la cuchilla hasta las masas? Tengo mayor consumo de combustible, mayor gasto de cuchilla, roturas de rodamiento. ¿Y cuál es la profundidad adecuada a la cual debo poner esa cuchilla? Justamente 1 centímetro, entre 1 y 2 centímetros por debajo de la profundidad de siembra. ¿Y cómo realizo esa regulación? Esta regulación nos permite de que la capilaridad, el ascenso del agua, ¿sí? desde capas más superficiales, más inferiores, digamos, siga ascendiendo hasta cerca de la semilla. Entonces, le brinda la posibilidad de embeberse más fácilmente. ¿Y cómo realizamos esa regulación? Justamente la regulación primero debe hacerse desde el vástago, ¿sí? Acá tenemos un vástago, en donde lo que hacemos es levantar o bajar la cuchilla, regularla, y después, bueno, por supuesto, lo que podemos hacer es regular el ángulo, ¿sí? Que generalmente cuando nosotros trabajamos más o menos a 1/4 del diámetro de la cuchilla, tenemos un buen ángulo de ataque, digamos, ¿sí? Ahora bien, dejamos la cuchilla, pasamos a los distribuidores. Los distribuidores son los encargados de repartir la semilla o dosificar la semilla en la línea de siembra. Entonces, bueno, aquí para granos finos tenemos generalmente rodillos acanalados, ¿sí? que son buenos distribuidores, y ya vamos a ver cuál usamos en granos gruesos. Pero lo más importante acá no es el distribuidor, ¿sí? Sino el tubo de bajada. Y en el tubo de bajada ahí hay algunas cuestiones a tener presente, porque suele pasar mucho esto de que cuando bajamos la máquina, los tubos de bajada queden sueltos, digamos, y eso
digamos, empieza a generar que la semilla empiece a caer de a borbotones o de a golpes, digamos, de a puñados. Entonces, bueno, eso realiza una mala siembra y ya Silvia nos habló de cuánto impacta eso en la producción. Entonces, la forma correcta es que cuando bajemos la sembradora, estos tubos telescópicos que generalmente en su interior tienen una pollerita, cuando se bajan lo que hacen es formar un tubo recto, ¿sí? Entonces permitimos de que la semilla baje de manera correcta y no baje de a golpes. En el caso de los distribuidores para grano grueso, tenemos distribuidores, le puse neumáticos, pero los distribuidores pueden ser neumáticos o mecánicos, cada cual tiene su regulación. ¿Sí? Hoy en día les presenté este neumático porque, por ejemplo, de las 3.000 sembradoras que se vendieron en el 2020, ¿sí? En el año pasado, el 77% de las sembradoras sale con este tipo de distribuidores. Entonces, bueno, eso habla a las claras de las tendencias que hay en cuanto a siembra de maíz, por supuesto en Argentina, que ha crecido muchísimo en estos últimos 5 años. ¿Sí? Y eso nos permitió también batir récords de producción de grano o de toneladas de granos producidas en nuestra superficie. Entonces, bueno, estos distribuidores de neumáticos nos brindan la posibilidad de que la semilla esté o no esté calibrada, nosotros haciendo una buena regulación de los rasadores, ¿sí? y de la succión del aire, por supuesto, nosotros lo que hacemos es lograr una buena distribución. Entonces lo que tenemos que lograr es que no vayan ni de 2 semillas pegadas, y eso lo podemos regular a través del rasador, y cuando empezamos a bajar el rasador, que tumbamos esas semillas para que pasen de a 1 en cada uno de esos alvéolos de la placa, lo que hacemos es ver que no tampoco vayan vacíos, porque cuando van vacíos es peor todavía, digamos, que si van de a 2. Decimos que, y en este caso cuando hablamos de maíz, que hablamos de qué es una buena calidad de siembra, justamente lo que le estaba comentando. Una adecuada calidad de siembra habla de que la diferencia entre la cantidad de semillas puestas y la cantidad de semillas emergidas es la mínima. Entonces ahí estamos hablando de lo que es la eficiencia de siembra, ¿sí? Y después que las semillas estén distribuidas en forma uniforme, eso en el plano vertical, en el plano horizontal, perdón, lo que hablamos es de la uniformidad de siembra, que es, por supuesto, muy importante, pero más importante aún todavía es lo que sucede en profundidad, porque por ahí muchas veces lo que hacemos es, al distribuir en distintas profundidades, es el tiempo transcurrido entre la siembra y la emergencia. Entre el tiempo de emergencia y entre el tiempo de siembra y emergencia debe ser el mínimo y debe ser igual. Tenemos que tratar de que todas las plantas nazcan a la misma vez, ¿sí? Que todas se emerjan parejito. Ahora bien, en siembras de alfalfa, ¿cuál es la densidad? Y acá habló un poquito antes Silvia y decía que a los 90 a 120 días lo que tenemos que lograr es que haya entre 250 y 350 plantas por metro cuadrado. Pero esto, ¿cuántos kilos debo sembrar para lograr esto? Entonces, ahí lo que tenemos que saber es cuántas plantas por metro cuadrado tenemos que tener, cuál es el poder germinativo de la misma, cuál es el peso de las 1000 semillas, cuál es la pureza, cuál es el peleteo y la eficiencia de implantación, que justamente había hablado también Silvia, que hablaba de alrededor del 50%, por supuesto si realizamos una buena regulación de la sembradora. ¿Sí? Entonces, todo esto estamos hablando entre 16 a 20 kilos de semilla peleteada. Siempre usar semilla fiscalizada, por supuesto. ¿Qué debemos hacer para lograr o para saber que estamos colocando entre 16 y 20 kilos de semilla? Lo que tenemos que hacer es sacar justamente los tubos de bajada, poner unas bolsitas o algo, recolectar la semilla en algo, y muchas veces lo que se hace es girar la rueda o con la sembradora levantada. Y lo más adecuado muchas veces es cuando bajamos la sembradora,
y empezamos a sembrar, en determinado momento comenzamos a medir, y cuando comenzamos a medir contamos los metros y ahí podemos calcular cuánto es lo que está tirando, ¿sí?, esta sembradora. Lo recomendable es poner en más de un caño de bajada estas bolsitas, justamente porque, bueno, la variabilidad entre un distribuidor y otro, en el caso de alfalfa, es diferente. Fernando, Sí, escúchame, acá hay una pregunta de Martín. sí, Más que pregunta, una apreciación, pero como vos estás especializado en esto y hace mucho que anda en el campo, él dice que hay un gran problema con el calibre, específicamente los maíces, por parte de la semillera. Y sí. el problema está en conseguir las placas adecuadas muchas veces. Entonces, dice él, me imagino que se apunta al uso de las máquinas neumáticas. No sé vos qué visión tenés al respecto de este tema. Justamente lo que hablaba en este sentido, las máquinas, las mecánicas, tienen este problema que cuando nosotros no tenemos la semilla calibrada, tenemos el problema de qué placa usamos, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es que poniendo la placa, digamos, que no tener que entren dos semillas, o bien que queden las semillas afuera y que quede esa semilla sin poder entrar en el alveolo. Entonces, si agarramos un puñado de semillas y vemos cuál es la más grande y cuáles son las más chiquitas, por ahí nos podemos dar cuenta de cuál es la placa que debemos elegir. Pero bueno, eso es un poquito, ya está cambiando la tendencia, y por eso les comentaba, el 77%, o sea, de cada 100 máquinas, 77 eran neumáticas. En el caso de las neumáticas, no tenemos el problema de que si nos viene la semilla que no esté calibrada, tengamos algún problema. En el otro caso, hasta muchas veces es recomendable pasar, digamos, un calibre y calibrar, digamos, y separar esas semillas, digamos, cuando vienen muy, pero muy desparejas, separar las semillas entre grandes y más pequeñas para poder primero sembrar las grandes y después sembrar las pequeñas, o al revés, y en ese caso vamos a tener que cambiar las placas, ¿sí? Las placas que tenemos. Porque bueno, también se nos complica muchas veces que no tenemos la placa adecuada, entonces tenemos que salir a buscar placas, y bueno, en definitiva, la tendencia en el cultivo del maíz ha hecho cambiar esto de que las sembradoras vengan con distribuidores mecánicos, ¿no? Ya están dejando de venir estos distribuidores mecánicos, y por supuesto la regulación de ellos es quizás un poquito más compleja que la de un distribuidor neumático. Fernando, Sí. vos que andas mucho en los campos, en todo el país, andas particularmente, ¿no? El tema de calibrar la sembradora, pensando en que hay el 50% de la siembra, como para decir una cifra, es con contratista, que normalmente el contratista, sus tiempos son acotados. ¿Es común lograr esta puesta a punto como estás mostrando en esta filmina? ¿O Sí, qué opinión te merece? ¿O qué recomendación podrías dejarle a los contratistas, ¿no? Básicamente, y obviamente a los operarios y a la gente que te está escuchando, que son los usuarios de esto, ¿no? los contratistas, digamos, están todo el tiempo arriba de la sembradora, están todo el tiempo realizando su labor, digamos, viven de eso. Entonces tienen más, pero más que claro, cómo tienen que poner a punto la sembradora. ¿Por qué? Porque justamente lo hacen todo el tiempo. En cambio nosotros, muchas veces, si tenemos la sembradora y hacemos cultivo de verano solamente, entre un año y otro, digamos, lo preparamos para ese momento y sembramos. Y después ya nos olvidamos de la sembradora. Entonces, bueno, quizás uno ya se hace de eso, pero se va olvidando muchas veces de qué regulaciones tenemos que hacer, pero el contratista la tiene muy clara en este sentido. Por eso decía que el contratista es un buen amigo, pero tenemos que nosotros no confiar del todo, digamos, y saber cuáles son los parámetros que queremos establecer para nuestros lotes. Y por ejemplo, ya estuvimos hablando de la profundidad de las cuchillas, estuvimos hablando de cómo regular los distribuidores y de cómo controlar en la línea de siembra si, por ejemplo, en el caso del maíz, están cayendo duplicaciones, o si están cayendo muy desfasadas, podemos levantar y decir, che, bueno, esto me parece que no está funcionando bien, regulemos mejor el rasador en el caso de las neumáticas, o controlemos la placa y los rasadores en el caso de las mecánicas.
Para el caso de alfalfa es como estoy presentando ahora, y existe hoy en día, y ha desarrollado el INTA, estas aplicaciones que nosotros las podemos bajar desde en el teléfono, y acá podemos ver que tenemos la distribución tanto a chorrillo como a monograno, y lo que podemos hacer es, cargando los valores, nos dice cuántas semillas por hectárea vamos a poner, o nos está diciendo cómo es la regulación y la calidad de siembra que estamos teniendo, y justamente nos permite parametrizar los valores a campo. Justamente estas aplicaciones que hoy en día cualquiera tiene un teléfono, la puede bajar y son muy simples de manejar, ¿sí? Así que se las recomiendo, se llama Campero y la ha generado el INTA. Continuamos en el tren de siembra para tener el presente. Bueno, ya pusimos la cuchilla, ya vimos los distribuidores, vamos a ver los discos ahora, los discos que son los encargados de abrir el surco donde vamos a depositar la semilla. Entonces, esos discos que tenemos para abrir los surcos pueden ser monogranos o pueden ser bidiscos, como lo más común que tenemos hoy en el mercado, o pueden ser bidiscos desencontrados para cultivos, digamos, para zonas muy atípicas a nuestra región, como pueden ser la parte de Entre Ríos, donde tenemos suelos pesados, o en Uruguay, en donde usan estos doble disco desencontrados. ¿Sí? Tienen algunas particularidades, pero lo más común es encontrarnos con esto en este doble disco, y acá es muy importante, digamos, que ese surquito que vamos a nosotros a generar dentro del lugar que ha realizado la microlabranza, ahí la cuchilla que teníamos adelante, justamente se realice de la manera correcta. Entonces, hay 3 puntitos a tener presente acá: en la ubicación del punto de encuentro, que es justamente el punto de encuentro, y que el grado de desgaste debe ser menor a 1,5 milímetros, ¿sí? Para que no se nos forme un fondo de surco en W. Entonces, ¿qué hacemos si ese desgaste es mayor? Generalmente tenemos digamos, arandelas adentro que nos permiten acercarlos, arrimarlos, y bueno, cuando ya están muy gastados, lo que tenemos que hacer es justamente reemplazarlos, ¿sí? Y controlar también de que estas ruedas limitadoras de profundidad, que llamamos a ver su regulación, justamente vayan pegadas a estos discos, porque son las encargadas de limpiarlos. Entonces, bueno, estos son los encargados de abrir el surco donde vamos a depositar la semilla, y ya vemos quién nos entrega esa semilla. Lo importante de esto de los surcos en W es que si nosotros tenemos ese grado de desgaste y no regulamos, las posibilidades de tomar agua por parte de la semilla disminuyen, y con ello va a disminuir el porcentaje de eficiencia de siembra. En el caso del alfalfa es muy importante, acuérdense que estamos hablando de 50%, mientras que en maíz estamos hablando, con una buena siembra, de un 90%, ¿sí? De eficiencia. O sea, de cada 10 semillas que ponemos, en el maíz nacen 9, y en el caso del alfalfa nacen 5. ¿Sí? Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos en el caso del alfalfa, y en el caso del maíz, por supuesto, porque si hay mayor, digamos, si la eficiencia cae, justamente después vamos a tener espacios vacíos, y eso hace que el rendimiento caiga bruscamente, ¿no? Ahora vemos, en los controles de carga de los trenes de siembra, varían mucho entre las sembradoras de grano fino con respecto a las de grano grueso, pero son digamos, son un instrumento muy importante que tenemos que tener en cuenta, y que es muy diferente entre maíz y entre alfalfa. Ahora vemos cómo regularlo para maíz y para alfalfa. En el caso del maíz, lo que nosotros necesitamos es que la rueda contacta o la rueda limitadora de profundidad vaya siempre pegada al terreno, que no vaya cabalgando. En el caso del alfalfa, lo que tenemos que lograr es que las ruedas limitadoras estas vayan suavemente pisando en el terreno, y que cualquier variación va a hacer que varíe la profundidad de siembra, y ya vimos anteriormente cómo varía la eficiencia de siembra cuando variamos la profundidad.
Recuerden que la profundidad de siembra, como había dicho Silvia, en el caso del alfalfa es de 1 a 1,5 centímetros de profundidad, casi superficial, ¿no? Y en muchos casos la siembran hasta el voleo. Por supuesto, la eficiencia de siembra cae bastante. Pero cuando nosotros sembramos maíz, la profundidad de siembra adecuada generalmente está alrededor de los 5 centímetros, mucho más profundo, y tenemos que lograr que esas plantitas emerjan todas parejas. Entonces es muy importante de que esa profundidad nosotros la mantengamos constante, digamos, porque si sembramos una a 5 y otra a 3 y otra a 2, lo que va a hacer la que está a 2 van a ser mucho más rápido y la que está a 5 van a ser mucho más lentas. Y eso causa directamente ya pérdidas en el rendimiento. Ahora bien, ¿ha avanzado la tecnología? Sí, ha avanzado la tecnología. En el caso de granos gruesos, estamos utilizando estos tipos de estabilizadores de cuerpo de siembra que mejoran muchísimamente lo que es la eficiencia de siembra, y puede ser pulmones neumáticos o bien amortiguadores hidroneumáticos que están muy en auge dentro de lo que es la calidad de siembra o la calidad de las sembradoras. No solo brindan un beneficio biológico de mejorar el rendimiento, sino que también brindan un beneficio para la máquina en cuanto a la durabilidad. ¿Quién decide la profundidad de siembra? Lo que habíamos dicho, las ruedas limitadoras de profundidad. Hay distintos modelos, ¿sí? Lo importante es de que estas vayan pegadas al disco, ¿sí? Y al ir pegada al disco, lo que van a hacer es limpiarlo automáticamente al disco, pero más allá de pegada al disco, tiene que ir pegada al terreno, ¿sí? Tener pegadas al suelo. ¿Por qué? Porque en el caso del maíz necesitamos de que esas vayan firmes para lograr una uniformidad de profundidad de siembra. ¿Se acuerdan que al principio de la charla habíamos hablado de que una buena siembra comienza con una buena cosecha? Justamente pasa esto. Si nosotros tenemos cola de máquina, que se le llama, que la distribución de los rastrojos no es uniforme, lo que va a hacer esta rueda limitadora de profundidad, en algunos lados pisar sobre el rastrojo y en otros lados pisar ya más sobre terreno, entonces vamos a variar la profundidad de siembra, y ya dijimos que esto afecta directamente al rendimiento. ¿Cuál es un buen amigo? Este es el buen amigo cuando tenemos cola de siembra, que es el barredor de rastrojo, que generalmente va por detrás de la cuchilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuchilla ya realiza el corte, entonces esto se encarga de desparramar el rastrojo que tenemos en superficie, y justamente ayuda a que estas ruedas limitadoras de profundidad pisen sobre terreno firme y no sobre el rastrojo, variando la profundidad de siembra. Otro de los casos en donde se utiliza también es cuando realizamos siembras de primera, entonces abrimos ese rastrojo, y al abrir ese rastrojo permitimos que el sol llegue directamente al suelo y lo caliente más rápido. Entonces, en las siembras de primera, cuando sembramos en septiembre o a fines de septiembre, para las zonas núcleos maiceras, justamente si no calentamos el terreno, tenemos una demora en la emergencia y una desuniformidad también en la emergencia. Ahora bien, ¿quién decide la profundidad de siembra? Justamente en la alfalfa cambia. Y acá recién hablábamos del caso de maíz, en el colo de máquina, y también nos habló Silvia la importancia del antecesor. ¿Por qué la importancia del antecesor? Justamente porque nosotros tenemos que dejar un lote lo más homogéneo posible para que la profundidad que logremos en el caso de la alfalfa sea de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Estamos hablando de algo muy delicado, ¿no? Entonces, generalmente, aquí en las de grano fino, lo que nosotros recomendamos es muchas veces liberarlo de los estabilizadores, en este caso de los resortes, para que el cuerpo vaya flotando con su propio peso, y por supuesto la velocidad de siembra acá juega un papel súper importante. Si nosotros nos pasamos en velocidad de siembra, esto va a ir saltando. Pero manteniendo una siembra de entre 5 a 6 kilómetros por hora, o menos, también, pero generalmente alrededor de 5 kilómetros por hora, nosotros vamos a lograr una buena estabilidad de ese cuerpo, y vamos a lograr que las semillas se encuentren entre 1 y 1,5 centímetros de profundidad. Eso es
un aspecto muy importante o clave dentro de la siembra de alfalfa. Ahora bien, pasamos por la cuchilla, pasamos por los distribuidores, pasamos por el doble disco, pasamos por la ruedita contactadora o por la colita contactadora. Ahora vamos a ver si tenemos que cerrarlo o taparlo del surco. Y esto depende si estamos sembrando maíz o si estamos sembrando alfalfa. En el caso de que estemos sembrando alfalfa, muchas veces lo que tenemos que hacer es lograr apenas de taparlo al surco, ¿no? Apenas taparlo, ¿sí? En el caso en el caso de que nosotros tengamos unos tapadores muy agresivos, lo que tenemos que hacer es bajarle o disminuir el ángulo justamente para que no aporquen mucha tierra, y en muchos de los casos, y hemos probado, levantarlo justamente a estas ruedas tapadoras, justamente para dejar que el suelo se desmorone solamente ahí en ese lugar, y hemos logrado muy buenas eficiencias de siembra levantando justamente estas rueditas tapadoras. En el caso del maíz, nosotros lo que necesitamos es que esto se cierre bien, ¿sí? de cerrar bien el surco, de presionarlo, y muchas veces generamos un lomo por encima, y esto lo logramos abriendo un poquito más las ruedas tapadoras, aportando más tierra justamente y con una presión justa para lograr que por diferencias de humedad y temperatura, lo que hace es generalmente, y creo que lo han visto en el lote, es que el surco se raje, ¿sí? Se forma una grieta en el surco, y eso lo que hace es como favorecer un canal de parto, digamos. Estamos favoreciendo de que esa semilla de esa planta salga lo más rápido posible. Acá hablábamos de lo que es la ruedita, o bien dicho, el órgano contactador de semillas, que puede ser una colita o una ruedita. Esto es indistinto, no hay mucha variabilidad. Muchas veces en el caso del maíz, cuando tenemos mucha humedad, lo mejor es usar este tipo de colita, mientras que cuando tenemos ambientes mucho más secos es mejor utilizar una ruedita, pero no hay mucha variabilidad. ¿Cómo sabemos si la implantación esta fue exitosa, ¿no? Si logramos el propósito que veníamos trabajando durante toda la cosa? Lo que tenemos que hacer es justamente medir, contabilizar cuántas plantas logramos. Entonces, bueno, de esta manera lo que hacemos es ver si la eficiencia de implantación fue buena o fue mala. Entonces tenemos la cantidad de plántulas logradas sobre la cantidad de semillas viables que teníamos, y de esa manera calculamos la eficiencia de implantación. Y por último, ya despidiéndome, y por supuesto quedo a disposición para las preguntas, hay algo muy, pero muy importante para todos ustedes y para nosotros que trabajamos en el campo, y es justamente respetar las normas de seguridad. Si ustedes llegan a una máquina, a cualquiera sea de las máquinas, vamos a encontrarnos con estas señalizaciones en donde nos están diciendo cuáles son los respetos que tenemos que tener y los cuidados que tenemos que tener cuando manipulamos justamente este tipo de maquinarias. Este es el caso de lo que son los marcadores mecánicos. En el caso de los marcadores mecánicos, y cuando la máquina está en movimiento, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, justamente porque cuando se abre podemos lesionarnos, ¿no? Y entonces, bueno, hoy casi ya no se están utilizando porque el nivel de pilotos automáticos que hay dentro de los tractores es mucho o es alto, y generalmente estos ya están pasando a quedarse justamente sin replegar. Hay otras cuestiones a tener presente, y esto sí, cuando nosotros estamos configurando la máquina y cuando está la máquina parada, no es que no tenemos que descuidar. Justamente cuando levantamos la máquina, lo que tenemos que hacer es colocar estas trabas, justamente porque esas trabas van a permitir de que nos sintamos seguros al momento de trabajar. ¿Por qué? Porque se puede reventar alguna manguera y se cae la sembradora, y estas cuchillas y el peso de la máquina no perdonan. Entonces es elevado el nivel de accidentes que existen por esto.
Entonces, bueno, mi recomendación para todos ustedes es que tengan presente todos estos puntos que son claves justamente para la seguridad de todos ustedes, ¿sí? Entonces, en el caso de muchas de las sembradoras, hoy en día tenemos los manuales que los podemos ver a través del celular, ¿sí? Justamente, cuando nosotros necesitamos regular algo, muchas veces cuando uno no sabe, siempre lo mejor es tener el teléfono de quien sabe, ¿sí? Eso lo decía un amigo mío, y si no, hoy en día tenemos los manuales disponibles, aquí cuando nosotros no tenemos el manual ahí para ir viendo cómo regular algo, justamente hoy ya vienen estos códigos QR que se llaman, y que con los teléfonos uno lo apunta con la cámara y te abre directamente la página para poder ver cómo regular, por ejemplo, el distribuidor o la cuchilla o lo que sea de la máquina, ¿sí? Muchísimas gracias. Fernando, Sí. último mensaje a los operarios en particular respecto a esto que estuviste exponiendo. Yo sé que dejaste muchos tips porque le pones mucha ficha en eso, pero déjale un mensajito a toda la gente que está todos los días en el campo, en su tarea diaria, y que hoy hace un esfuerzo importante para capacitarse. Y imagínate que ya en este ciclo llevamos más de 20 encuentros de viernes, buenas prácticas, como se le llama. Bien, esto último que les dije es súper importante, muchachos. La importancia que tiene en el cuidado de las personas, la seguridad del uso de la maquinaria es súper importante. Podemos sembrar mal, podemos sembrar bien, podemos tener mayor o menor eficiencia, podemos tener mayor o menor rendimiento, pero una pierna, un brazo o una vida no la salva a nadie. Entonces, tengamos muchísimo cuidado en cuanto a la seguridad. Por parte de la maquinaria, los invito, aquí nosotros tenemos un canal de YouTube en INTA Agroindustria, pueden entrar, y nosotros el año pasado en pandemia nos dedicamos a hacer un taller, una conversación en el taller de la maquinaria agrícola. Los invito para que ingresen, se fijen, tienen todo respecto a mixer, tienen todo respecto a segadoras, todo lo que es silaje, tienen todo lo que es siembra, tienen todo lo que es el uso del tractor, muy claro, se los recomiendo, está justamente destinado para la educación, para la formación, para la capacitación. Es importante la capacitación, es muy importante. Ahora, bueno, Fernando, muchas gracias. Estamos pasaditos, así que tiene que exponer Nicolás todavía. Así que, bueno, te agradezco mucho. La verdad que fueron muy claras las dos exposiciones, tanto de Silvia como la tuya. Y qué importante remarcar la importancia de la capacitación para el cuidado, ¿no? de las personas. Como decís vos, que es lo más importante, que son cosas que no se recuperan. Así que bueno, perdón por aparecer así, pero estamos pasaditos de tiempo. Le pido disculpas a Nicolás, un gran amigo, y le agradezco por acompañarnos también en este ciclo de capacitación. Así que muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí dejo mi mail, y estamos en INTA Manfredi. Cualquier cosa los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a disposición. Bárbaro, muchas gracias. Recuerden ahí que tienen el contacto por si les quedó alguna consulta al pendiente, y también pueden recurrir al material que les recomendó para seguir ampliando conocimientos. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida al ingeniero agrónomo Nicolás Sosa, que es magíster en gestión de suelos y agua, investigador del Instituto Nacional del INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Nos va a estar hablando de equipos de distribución de efluentes. Bienvenido, Nicolás. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta jornada. Así que bueno, gracias a los organizadores. La temática que hoy yo voy a tratar es fundamentalmente vinculada a toda la maquinaria referida a lo que tiene que ver con la aplicación y la distribución de efluentes y residuos sólidos generados en los tambos.
y independientemente del tipo de sistema productivo que tengamos, ya sea pastoril, dry lot, compost bar, en toda instalación de ordeño se generan efluentes y hay que tratarlos y gestionarlos correctamente. Entonces, bueno, vamos a ver toda la maquinaria disponible que tenemos para hacer un uso correcto y una gestión adecuada de los efluentes, y que estos efluentes no siempre se conviertan en un problema, sino que a partir de esta charla puedan ver que puede transformarse ese problema en una oportunidad y en un eficiente recurso para reponer nutrientes al suelo. Yo antes quiero compartir un video que es muy alusivo a lo que pasa muchas veces en los tambos, y seguramente ustedes lo van a poder asociar, y después yo le doy un comentario mío personal respecto a esto. Bueno, indudablemente todos los tambos, el video debe venir después de esta presentación, todos los tambos en el último tiempo crecieron en escala y muchos de los rodeos se intensificaron. Esto que trae como consecuencia una mayor concentración de residuos pecuarios recuperables, es decir, lo que antes muchos de los tambos pastoriles, las vacas excretaban en el campo, hoy en día se puede recolectar ya que tenemos muchas calles de cemento. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar y hacer un buen uso de esas heces y orinas que podemos recolectar en las instalaciones. ¿Y por qué? Porque un inadecuado manejo de estas excretas nos puede generar riesgos de impactos negativos, no solo a nivel de ambiente, sino en la salud de los animales, de los operarios, y sobre todo en la imagen y en el entorno laboral. Otro aspecto fundamental: hay una baja tasa de reposición de nutrientes en suelos agrícolas. Entonces, se nos abre una muy buena oportunidad para reponer nutrientes. ¿Por qué? Porque gran parte de los nutrientes que forman parte de la ración de los animales son excretados a través de heces y orina. Entonces, bueno, debemos hacer un manejo correcto de los mismos. Y fundamentalmente porque hay una creciente exigencia de los mercados y de los consumidores a que el productor haga las tareas en forma lo más ordenada y correcta posible. Bueno, y aquí viene el video que les comentaba antes. Too much of a good thing. Jam sure brightens up a slice of bread, but too much can make a mess. It's the same way with solid manure. It's a valuable source of rich, fertilizing nutrients, but slopping it on too thick can lead to runoff, contaminated tile flow, soil contamination, and crop damage. Now that's a mess. Like everything in life, you've got to have balance, putting just the right amount in the right place. That means controlled and consistent coverage, and that's where HydroSpread comes in. HydroSpread continues to improve and refine the way you spread with proven new technologies like Rip Grip paddles and Extrovert vertical beater spreaders. Get the most out of your HydroSpread. Find more spreading tips at hydrospread.com. Bien, el video no es alusivo a ninguna marca en particular, simplemente lo que yo trato de mostrar es una analogía entre lo que pasa entre el chico le pone la mermelada a la tostada y lo que muchas veces ocurre con un productor cuando se le rebalsan las fosas de efluentes, y ese efluente, en lugar de ir a un lote de producción agrícola, tiene como curso una fuente de agua y la consecuente contaminación que se puede producir. Bueno, en este caso el chico está manchando una alfombra, en el caso de un productor que no hace un balance nutriente cuando aplica, no mide qué dosis va a aplicar, obviamente estamos generando alguna consecuencia sobre los recursos naturales, como puede ser el suelo o sobre una napa de agua. Entonces, bueno, como lo dije anteriormente, hay una baja tasa de reposición en suelos agrícolas. ¿Y qué origina esto? Bueno, evidentemente una reducción en el contenido de materia orgánica, de nitrógeno, de fósforo y de todos los macro y micronutrientes en el suelo, y eso lo podemos ver a través de este mapa, que es un estudio de Hermansen y Rosas, de Inca Balcarce, donde tomaron muestras del suelo en distintos lotes con historia agrícola en el año 2011, y fijémonos la diferencia entre este mapa del año 2011 y este mapa donde muestra suelos prístinos, es decir, no laboreados, y vemos cómo los niveles de nutrientes en suelos no laboreados es mucho más alto que en suelos laboreados. Repitieron este análisis y vemos cómo se va profundizando
esta deficiencia en la reposición de nutrientes. Es decir, estamos haciendo una minería del suelo, extraemos nutrientes pero no los reponemos, entonces debemos revertir. Y bueno, si tenemos en cuenta que a partir de las excretas podemos reponer gran parte de estos nutrientes, tenemos que hacer un manejo adecuado para recolectar gran parte de ese nitrógeno, fósforo y potasio que excretan las vacas. Fíjense, para dar una idea, del 20% del nitrógeno que forma parte de la ración de una vaca de tambo, el 20% va para mantenimiento, pero el 60% se excreta y el 20% va para producción de leche. Con respecto al fósforo, el 13% del fósforo total que compone la ración de una vaca de tambo, el 13% va a mantenimiento, el 27% a producción de leche y un 60% se puede recolectar nuevamente a partir de las excretas. Y lo mismo pasa con el potasio, ya que se incrementa aún más este valor y en un 75% podemos recuperar el contenido de potasio del total que forma parte de una ración de una vaca de tambo. Entonces, ¿esto qué nos deja como mensaje claro? Que el reciclado de nutrientes por medio del uso de subproductos orgánicos de origen animal podría contribuir en gran medida a mitigar esta deficiencia en la reposición de nutrientes. Y por otro lado, tenemos que saber que no solo podemos incrementar el rendimiento de los cultivos, sino que también vamos a estar haciendo una mejora a nivel de propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos. Y nosotros cuando hablamos de las distintas producciones de animales, yo siempre veo que el productor pone foco en lo que le genera un retorno económico directo, y eso está dado por mejorar la genética de los animales, en mejorar la nutrición, es decir, tener una nutrición de punta, tener muy bien, desde el punto de vista sanitario, manejar muy bien la sanidad, hacer un buen manejo, pero vemos que en la balanza la gestión de residuos y efluentes no tiene mucho peso, entonces los otros 4 pilares toman más fuerza. Y bueno, quizás debemos equiparar la gestión de efluentes y residuos y que haya un balance entre estos 5 pilares de la producción. Porque ya después, a lo largo de la charla, lo voy a ir comentando, podemos realmente generar un importante retorno económico si nosotros hacemos un buen manejo de estas excretas en el sistema productivo. Y tenemos que tratar de que se genere un ciclo cerrado de nutrientes, donde todos los nutrientes que son tomados del lote a través de las plantas de maíz, de alfalfa, o de los distintos cultivos, y luego formen parte de un alimento para las vacas de tambo a través de un correcto proceso de tratamiento, almacenamiento, vuelvan nuevamente al sistema productivo. Pero bueno, muchas veces nos encontramos con la situación de que el productor realmente se plantea la duda si los efluentes son un residuo o un recurso en los establecimientos. Entonces, bueno, yo claramente identifico como residuos los cadáveres, envases de medicamentos, material descartable, papel, plásticos, cartones. Pero si estamos hablando de una fuente de nutrientes que nos va a aportar macro y micronutrientes, evidentemente es un recurso y un recurso estratégico de la producción que tenemos que utilizarlo eficientemente para, lógicamente, recuperar ese nutriente que estamos sacando del suelo en la producción agrícola. Entonces, siempre decimos, tenemos que ser muy eficientes en la producción agrícola, pero también tenemos que ser muy eficientes desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y en la reposición de los nutrientes que estamos tomando del suelo. Ahora bien, pueden generar si bien pueden generar beneficios, también pueden generar, lógicamente, un proceso negativo dentro de los recursos naturales, y como vemos acá, en base a un manejo inadecuado, cuando no están bien dimensionadas las lagunas están rebalsadas, no están impermeabilizadas, podemos generar una fuente de contaminación. Entonces, bueno, un aspecto fundamental es identificar bien dentro de mi rodeo qué tipo de efluentes o residuos voy a generar, si es un efluente líquido o un residuo sólido, y en base a esto hacer una correcta caracterización previo a hacer un uso agronómico. ¿De qué me sirve hacer una caracterización? Es decir, tomar una muestra, llevarla a un laboratorio y que me digan cuánto tiene de materia orgánica, de nitrógeno, de fósforo. Bueno, conocer a partir, por ejemplo, en este caso, de 10 metros cúbicos o de 10.000 litros, ¿cuánto voy a aportar yo de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio? Y fíjense, esto es un estudio que hizo Karina García y Ninta Rafaela, donde a partir de muchas muestras de efluentes determinaron que por cada 10 metros cúbicos aportan 20 kilos de materia orgánica,
1,9 kilos de nitrógeno total, 4,59 de pentóxido de fósforo y 4,34 de óxido de potasio. Fíjense, esto es para efluente líquido de tambo. Pero como ustedes conocen, hay distintos métodos de separación de sólidos que pueden ser mediante un tamiz vertical, mediante un tornillo. Hay distintos métodos de separación. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de incrementar los nutrientes en un sólido, fíjense que por cada 10 toneladas de material, yo voy a estar aplicando o obteniendo 1.200 kilos de materia orgánica. Fíjense en el caso anterior, teníamos 20,4 y acá tenemos 1.200. Fíjense el nitrógeno, tenemos 35 kilos de nitrógeno cada 10 toneladas de material, 29 de pentóxido de fósforo y 38 de óxido de potasio. La relación que se habla es más o menos de 30:1 el incremento de nutrientes entre un residuo sólido versus un efluente líquido sin separación de sólidos. Y bueno, en las lagunas de efluente muchas veces ocurre un proceso de decantación de los materiales dentro de la laguna, y por tener en cuenta, fíjense, el fósforo tiende a decantar, no así el nitrógeno amoniacal, sí el nitrógeno orgánico que se acumula en el fondo y en una costra superficial que se suele formar, y el potasio no. Entonces, cuando yo voy a hacer un uso agronómico, yo tengo que garantizar aplicar la misma cantidad de nutrientes, desde la primera máquina estercolera que voy a aplicar hasta la última. No puedo estar aportando menos contenido de fósforo en las primeras máquinas y mayor contenido en las últimas, porque voy a estar haciendo una distribución desbalanceada de este nutriente en los lotes de producción. Entonces, si yo hago un balance de nitrógeno o un balance de fósforo para aplicar una cierta dosis, tengo que garantizar que todas mis estercoleras aporten la misma cantidad de nutrientes. Entonces, para eso hay equipos que son removedores de estiércol, que pueden ser, como en esta laguna, fijos, o pueden ser móviles, que se adaptan en un 3 puntos de un tractor, y lo que me sirven es para homogeneizar el efluente previo al uso agronómico. Fíjense, también hay de mayor tamaño, este no estamos de Estados Unidos, y es muy importante decir que hay 3 equipos batiendo y homogeneizando el efluente en la laguna para poder hacer un uso correcto de este efluente. No se te escucha muy bien, Nicolás, tal vez sea por el video. Tal vez lo puedas poner sin sonido. Sí, no, que lo puse con sonido a propósito para justamente mostrar el funcionamiento de las máquinas, y lo que decía es que en un tambo de California, donde hay 3 máquinas homogeneizando y batiendo el efluente para garantizar una correcta aplicación de este efluente en los lotes agrícolas. Y bueno, yendo al punto que por ahí más importante, o al punto donde vamos a analizar y ver cada una de las maquinarias que tenemos para hacer una distribución del efluente, estos son los 4 sistemas conocidos a nivel mundial de maquinaria para aplicación de efluentes. Tenemos la foto de arriba a la izquierda, donde vemos una máquina de aplicación de un abanico, que ya la diapositiva siguiente vamos a ver ventajas y desventajas de este método, que es el más utilizado en Argentina. Y vamos a ver en profundidad también los otros, pero fíjense qué diferencia hay entre este método y los otros 3. ¿Por qué? Porque este deposita directamente sobre el suelo, no hace un abanico, no lo distribuye sobre el aire, entonces obviamente la distribución o la emisión de olores son mucho menores en estos 3 métodos que en el anterior, y por ende también la volatilización de nitrógeno. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la estercolera de aplicación de un abanico? Principalmente que el precio económico, el precio de adquisición es más económico de los otros métodos. No son económicas las máquinas, pero son mucho más, el precio es mucho más bajo respecto de los otros métodos, que realmente son mucho más costosos. No presenta problemas de obturación con efluentes en las bocas de salida, y tampoco precisa tractores de gran potencia. Esas son las 3 ventajas que presenta este método respecto de los otros, pero como todo método también tiene sus inconvenientes, y es que la distribución es muy sensible al viento, la distribución suele ser heterogénea, la regulación del plato es difícil, sobre todo si quiere aplicar dosis bajas, hay importantes pérdidas de dispersión de olor y volatilización de nitrógeno, y también hay riesgo de escorrentía si voy a aplicar el efluente en un terreno con una pendiente importante.
Entonces, bueno, son una de las contras que tiene este sistema, que, como dije anteriormente, es el más utilizado y el más adoptado por gran parte de los productores de tambo y porcino en Argentina. Respecto al otro método, fíjense, quería mostrar esta foto para que lo vean con más detalle. Es un sistema que tiene un ancho de trabajo de unos 14, 15 metros de ancho de trabajo, deposita directamente sobre el suelo el efluente. Entonces, bueno, evita mucho la dispersión de olores y volatilización de nitrógeno. Y como es un sistema en el que previamente no hay que roturar el suelo, se puede adaptar muy bien al sistema de siembra directa en Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la principal contra? Que el apero, es decir, el sistema este que va por detrás de la estercolera, cuesta exactamente lo mismo que la estercolera, es decir, es un sistema muy costoso. Con respecto a los otros métodos, este método trabaja muy similar al de una sembradora de siembra directa, va depositando el efluente a unos 3-4 centímetros de profundidad, lo pueden ver con más detalle en esta imagen, fíjense cómo queda, y podríamos estar hablando de una siembra directa de efluente. Lo que pasa, como contra, en este caso sí necesitamos tractores de gran potencia, y fíjense que el ancho de trabajo es de unos 5 metros aproximadamente, entonces esa es una de las desventajas de este método. Desde el punto de vista nutricional es muy bueno, es muy eficiente, pero tiene algunas contras. Hay otros métodos de aplicación para lo que tiene que ver con efluentes líquidos, como pueden ser camiones regadores. Se está usando en tambos grandes o en criaderos porcinos este sistema. Fíjense, nos permite aplicar un gran volumen, nos independizamos de la mano de obra, y entonces el operario, en lugar de estar yendo y yendo con una máquina estercolera, lo que hace es ir moviendo el carretel de un lugar del potero a otro, pero después funciona en forma automática durante 3-4 horas hasta que se va enrollando en el carretel toda la manguera. Hay caños de acople rápido para llegar a mayor distancia del lote. Fíjense, ahí tienen la foto del acople rápido de estos tubos, y pueden ser o tubos o por mangueras por los cuales podemos distribuir a mayor distancia el efluente dentro de un mismo establecimiento. Hay otros productores que también pueden optar por sistema de pivot central. Lógicamente hay que tener un cuidado muy importante a la hora de tomar el efluente en la laguna para que no ingresen sólidos dentro de lo que es el sistema de río, porque obviamente se van a tapar con mucha facilidad los picos. Pero hay muchos productores, y conozco, y hoy visité tambos que están utilizando este sistema para aplicar efluentes. Ahora bien, para el tema de residuos sólidos, aquellos productores que o bien tienen sistema de compost barn, o bien hacen separación de sólidos, tenemos estos 4 sistemas de aplicación. Este es un sistema donde los cifrines tienen una disposición vertical. Me gusta mucho este sistema porque desmenuza mucho el material y hace una muy buena distribución. Este es una turbina que va aplicando en forma lateral. Y bueno, este sistema es el sistema convencional parecido a una fertilizadora, donde hay una cinta o un acarreador que traslada hasta el elemento de distribución del material, y estos platos son similares al de una fertilizadora. No siempre, cuando trabajemos con sólidos, es fácil para distribuir este tipo de subproducto. Fíjense, cuando está demasiado seco y ante situaciones de viento, estamos realmente haciendo una operación muy mala, porque estamos trasladando, quizá aplicando más en lo de un vecino que en nuestro propio campo. En cambio, cuando nosotros podemos hacer un buen compostaje, el material sólido, y aplicarlo con una humedad adecuada, está haciendo una muy buena operación. Lo que no tenemos que hacer es lo que hizo, por ejemplo, este productor, que tenía almacenado la punta del lote, el material sólido. Como no tenía una estercolera, lo fue distribuyendo con un carrito, y después con una pala lo trató de desparramar. ¿Qué pasó? Bueno, a la hora de sembrar, lógicamente la carga de nutrientes era tan alta por unidad de superficie, entonces tuvo una implantación defectuosa, y se ve claramente cómo hay un menor stand de plantas en esta zona respecto del resto del lote. Entonces, bueno, es alguno de los cuidados que tenemos que tener en cuenta y no cometer esos errores. Algo muy importante cuando aplicamos, ya sea efluente líquido o residuos sólidos. Muchas veces el ancho de aplicación pensamos que puede ser 14, 15 metros, pero el ancho efectivo de trabajo suele ser
9, 10 metros. Entonces es importante hacer un solapamiento entre pasadas para garantizar un caudal de aplicación uniforme en todo el lote y no tener algunas zonas con una aplicación donde tengamos 40.000, 50.000 litros y otra zona del lote donde tengamos 15.000, 20.000 litros. Nicolás, aprovecho un segundo para hacerte una consulta. Ahí Raúl dejó en el chat. ¿Cómo se impermeabiliza el sector donde se acumulan los efluentes? Y si tendrías esa información. Sí, el método más utilizado en Argentina para impermeabilizar lagunas es con una geomembrana que puede ser de 750 a 1000 micrones. Lógicamente, tenés que hacer una planificación previa, ¿no? No conozco sistemas donde hayan vaciado una laguna, la impermeabilizaron y después vuelven nuevamente a llenarla con efluente. Entonces, esa planificación requiere dimensionar correctamente la laguna, luego colocar la geomembrana. Un aspecto fundamental es que tiene que haber un operario que tenga experiencia en sellar la geomembrana, porque cuando vos vas solapando los paños, muchas veces si no hay o si no lo soldás correctamente, se puede generar una grieta y después se te infla la geomembrana, entonces, y se forman ciertos globos y uno los ve después en las lagunas. Entonces, bueno, es importante que la empresa que contratemos tenga experiencia en la instalación y la colocación de geomembranas para impermeabilizar. Después se pueden impermeabilizar con bentonita, pero creo que el método que más se está adoptando es el de la geomembrana. Bien, y para ir terminando, porque estoy medio pasadito de tiempo, quería comentar algunas novedades de lo que vimos en 2019 en Alemania en Agritécnica, para que vean lo que utilizamos nosotros en Argentina, que es un poco lo que yo estuve mostrando, y también cuál es la tendencia a nivel mundial, y lo que están por ahí enfocados en Europa y en Estados Unidos es hacia nuevos sistemas de tracción, que bueno, ganó la medalla de oro en Agritécnica, mayor capacidad de tanques y mayor ancho de trabajo, aplicación en bandas, sistemas de mangueras enrollables, que esto es algo innovador, que ya lo voy a mostrar, máquinas autopropulsadas, incorporación de equipos NIRS en las máquinas y en las lagunas de efluentes, y también nuevos sistemas para distribución de efluentes. Fíjense, en esta imagen se puede ver esta máquina, como es una máquina autopropulsada para distribución de efluentes. Acá tanques que van de los 25.000 a los 30, 35.000 litros de capacidad. Esto, fíjense, después vamos a ver la diapositiva siguiente, en más detalle el ancho de trabajo, que casi alcanza el ancho de una pulverizadora, están en torno a los 30, 35 metros de ancho de trabajo. Y acá fíjense cómo incorporan ya un NIRS para ir censando en tiempo real el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio que yo estoy aplicando. Entonces puedo, en base a un mapa de conductividad eléctrica a partir de una Averis o un mapa de cosecha, determinar distintos ambientes dentro del lote y entonces hacer una prescripción previa a la aplicación de efluente y aplicar la dosis correcta por cada uno de los ambientes. Fíjense, algo impensado para Argentina, pero que en otros países ya lo están aplicando. Como vimos antes, pero acá con más detalle, fíjense el ancho de aplicación de esta máquina. Lo que se está utilizando, no sé si... bueno, acá no lo habían colocado justamente por una cuestión de seguridad para que la gente no se lo choque, pero lo que se pone por debajo de los tubos de bajada son estos patines para justamente abrir un pequeño surco y que el efluente se incorpore. A partir del año 2021, y algo que me parece importante destacar, no se permite más el uso de estercolera de aplicación de abanico en toda la Comunidad Europea. Todos tienen que estar aplicando o con estos tubos de bajadas o con máquinas que incorporen por debajo del suelo, pero ya la máquina de aplicaciones de abanico, como se usa acá en Argentina, ya está prohibida a partir de este año. Nicolás, ahí también, perdón, ahí también te están consultando. Dicen, si me quedo sin lote para desparramar los efluentes líquidos, ¿qué me aconseja? Bien, primero habría que ver si en ese caso estamos hablando de un productor que aplica todos los días y no tiene lagunas para almacenamiento de efluentes. Lo que están recomendando la normativa de Córdoba y la de Buenos Aires es que el productor tiene que tener un tiempo mínimo de retención hidráulica en lagunas de 120 días. ¿Y por qué se pide esto? Porque
cuando el productor en los meses de verano tiene gran parte de la superficie del campo sembrada con maíz o soja, desde la siembra a la cosecha pasan aproximadamente 4 meses, entonces por eso se piden 120 días. Si bien lógicamente no es que se siembra todo el 1 de diciembre y se cosecha todo a fines de marzo, pero se pide ese tiempo de rotación hidráulica justamente para que el productor, en época donde no puede estar haciendo aplicaciones, tenga capacidad en las lagunas para almacenar este efluente. Si no tiene la pregunta fue si no tiene más capacidad en la laguna. Dice, sí, ya va, dice, si me quedo sin lote para desparramar. Bueno, justamente, una de las alternativas es tener lagunas para poder disponer del efluente que voy generando diariamente. Y si no tiene más lotes, a ver, yo lo que aconsejo es, bueno, hablar con algún productor vecino y hacer una donación de efluentes. Eso es válido. La Secretaría de Ambiente acá en Córdoba, por ejemplo, lo permite. Justamente se hace un contrato de donación y se puede aplicar en un campo de un vecino. Obviamente estoy perjudicándome porque estoy regalando a un productor vecino ese efluente que realmente, si uno hace un análisis y ve el contenido de nutrientes que tiene, indudablemente lo va a querer aplicar en su propio campo y no está regalándolo, porque justamente también tiene un costo la aplicación. Entonces, bueno, yo lo que propongo es dimensionar correctamente las lagunas para almacenar el tiempo que voy a tener la superficie agrícola ocupada y luego hacer uso de ese efluente. Bien, siguiendo con la presentación, lo que quería mostrar era esta máquina, que fíjense, ya es obligatorio en la Unión Europea que todas las máquinas estercoleras tengan caudalímetro, es decir, y estos caudalímetros tienen una memoria que van censando la dosis de aplicación hectárea por hectárea. Entonces esto luego los contratistas o los productores lo tienen que presentar justamente para demostrar que las dosis que aplicaron están en concordancia con el plan de aplicación que presentaron en forma anual, y no se excedieron en la dosis que aplicaban por hectárea. Bueno, estos son los equipos NIRS que montan en Qué Bien. Es el mismo equipo que lo traen las picadoras que se puede utilizar en las máquinas estercoleras. Y acá, como podemos ver en la próxima diapositiva, les voy a mostrar. También se puede acoplar este tipo de equipos en lagunas de efluentes para censar altos volúmenes. ¿Y cómo nos informan? Bueno, fíjense, nos informan el contenido de fósforo, el contenido de potasio, de nitrógeno que estoy aplicando en tiempo real. Con respecto a sólidos, una de las mayores tecnologías que vimos en estos sistemas de aplicación, fíjense, está dado por justamente una computadora que va censando los kilos que va aplicando la máquina, y a medida que la batea va trasladando el material de aplicación hacia el sistema de distribución, se va desplazando el eje para que justamente no generemos mayor compactación en los lotes de producción. Entonces, esto me pareció súper moderno, porque una de las grandes interrogantes y dudas que tiene el productor es ¿cuánto puedo cargar el carro estercolero sin generar compactación? Entonces, bueno, esto nos permite no generar prácticamente compactación en los lotes, ya que al desplazar el eje hacia el sistema de distribución nos permite no generar compactación cuando tenemos todo el material en el final del acoplado. Y bueno, para ir cerrando, es fundamental, previo a la aplicación de efluentes, contemplar un plan de manejo de nutrientes que se base en un diagnóstico que contemple el análisis de agua y el suelo antes de la siembra, el análisis de efluente, saber o conocer el rendimiento esperado, teniendo en cuenta las condiciones edáficas y climáticas, la historia del lote, el sistema de manejo de suelo y de cultivo, y en base a eso armar una recomendación para un correcto manejo de enmiendas orgánicas basados en el tipo de subproducto, la dosis de aplicación, la forma de aplicación y el momento de aplicación. Y bueno, este plan debería ser elaborado por profesionales que tengan conocimiento en la temática.
Bueno, para cerrar, como país productor de alimentos debemos adecuarnos no solo a las exigencias del mercado interno, sino también cumplir con las demandas del mercado de mayor poder adquisitivo, garantizando no solo trazabilidad, sanidad e higiene, sino también buenas prácticas asociadas a la gestión de residuos pecuarios. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa, acá tienen mi correo, cualquier duda o consulta quedo a disposición, y si lo quieren hacer por correo, ahí está la dirección para, bueno, seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. La verdad que ha sido muy claro y te leyó todas las consultas que se fueron realizando, así que no habría más consultas pendientes. Agradecemos, la verdad que a los disertantes ha sido una jornada maravillosa de mucho contenido, muy importante. Vamos a ir cerrando la jornada del día de hoy. Espero que todos hayan dejado sus datos en el chat para que dejemos asentada su asistencia. Recuerden que todas las jornadas son grabadas, así que las pueden llegar a volver a ver si necesitan o si les queda alguna consulta. También tienen los datos de la delegación de Renatre para cualquier duda, comuníquense directamente con ellos. Y también dejó los datos Rodrigo, por si tienen preguntas con la acreditación de horas de BPA. Bueno, para cerrar la jornada de hoy, como siempre, nos va a estar dando unas palabras de cierre Rodrigo Esteves, que trabaja en el Departamento de Lechería del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, y nos va a estar contando qué viene la próxima jornada. Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente aquí. Simplemente les quería adelantar la próxima jornada. Vamos a seguir con el ciclo de maquinarias, ¿no? Haciendo hincapié en lo que es cosecha, forraje conservado y el uso del mixer, ¿no? Esta jornada nos van a acompañar los especialistas, el ingeniero agrónomo Federico Sánchez, especialista en maquinaria agrícola y conservación de forrajes, técnico del INTA Manfredi, y también el ingeniero agrónomo Gastón Urret Zavalía, especialista en henificación. Con él vamos a tratar la tecnología de insumos, maquinarias y procesos en la confección de henos de calidad. Así que también es especialista él del INTA Manfredi. Los invitamos el 1 de octubre, en el próximo viernes de Buenas Prácticas, a las 9:30, como todos los viernes, a ser parte de esta capacitación. Y quería avisarles que a partir de octubre, haciendo hincapié en que el plan de BPA de la provincia de Córdoba 2021 finaliza la carga el 30 de septiembre, la charla del 1 de octubre va a acreditar para el programa 2022. Cualquier información que necesiten al respecto, reitero, ahora paso los números en el chat nuevamente, que lo he pasado continuamente durante el día, nos pueden hablar allí y por cualquier motivo. Desde ya muchas gracias a todos los compañeros del INTA, del RENATRE, de UATRE y del Ministerio de Trabajo, que hacemos esta capacitación todos juntos para brindar a los productores, trabajadores rurales, profesionales, estudiantes, a lo largo del ciclo. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes de Buenas Prácticas. María Sol, un aporte. Sí, Carlos. Sí, un aporte. Bueno, sumar a todo lo que hablaron los disertantes de todos los controles que deben realizar en cuestiones de maquinaria a la hora de contratar un servicio. Desde Renatre, el aporte que le queremos decir es que además de controlar la maquinaria, que también soliciten si los trabajadores rurales que están trabajando con esa maquinaria están debidamente registrados y están en la categoría que le corresponde. Por ejemplo, hoy hablamos de sembradora, maquinaria, mixer. Bueno, todo ese trabajador rural que está operando esas máquinas debe estar en la categoría tractorista y no en peón general, porque a la hora de algún tipo de siniestro, los seguros pueden tener algún tipo de inconveniente. Así que cuando contraten, soliciten la nómina, porque también el empleador es solidariamente responsable con lo que suceda con esos trabajadores en el establecimiento. Y a la hora de una fiscalización, si no están debidamente registrados,
pese a que pueda contratar un servicio, tendrán que tal vez llevar toda la documentación correspondiente por tener un trabajador en su establecimiento que no esté debidamente registrado. Así que a modo de aporte quería decirlo ese y esperarlos el próximo viernes para continuar con esta jornada de buenas prácticas lecheras. Muchas gracias, Carlos. Qué importante el aporte que realizaste. Todos tenemos que ser responsables y siempre pensar en que evitamos futuros problemas y somos también responsables con la gente que trabaja con nosotros, que es muy importante. Si tienen alguna duda al respecto o no saben si están bien categorizados, pueden consultar con la delegación, que ellos van a saber asesorarlos correctamente, tanto si van a contratar personal como si están trabajando. Así que muchas gracias, Carlos, por este aporte, y ahora sí los despedimos y los esperamos el próximo viernes de Buenas Prácticas.